Enseñanzas de Buda. Cuentos de la vida. Parte 1. Bienvenidos a nuestro canal, Pura Energía, Prosperidad y Abundancia a tu alcance. Queremos a través de estas lecciones atraer la prosperidad a tu vida. Recuerda suscribirte a este canal y así podremos compartir más conocimientos que te lleven al éxito. ¿Por qué la gente grita cuando está enojada?, preguntó el maestro. Porque perdemos la calma, por eso gritamos, contestó un discípulo. Pero, ¿por qué gritar si la otra persona está a tu lado?, volvió a agregar el maestro. Nadie contestó esta vez, y el maestro entonces dijo, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir dicha distancia deben gritar para escucharse. Cuanto más enojados estén, más alejados estarán y tendrán que gritar más para poder escucharse el uno al otro. Y sin embargo, cuando dos personas se enamoran, se hablan suavemente porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Cuando discutas, no dejes que tu corazón se aleje. No digan palabras que te distancien más, pues llegará algún día en que la distancia será tanta que no podrás encontrar el camino de regreso. Los cuentos de Buda. Un día mientras mendigaba en una pobre aldea, el Buda se encontró con unos niños que jugaban en el polvo. Estaban construyendo toda una ciudad con barro y arena, con su muralla, almacenes, casas y hasta un río. Cuando el Buda y los monjes que lo acompañaban se acercaron, uno de los niños los vio y dijo a sus compañeros, el Buda se acerca pidiendo limosna. ¿Qué limosna le daremos nosotros? A los demás niños les gustó la idea, pero dijeron, ¿y qué podemos ofrecerle nosotros? Solo somos niños. El primer niño contestó, hay mucho arroz almacenado en nuestra ciudad de barro, podemos darle algo de eso al Buda. Los otros niños aplaudieron con gusto. Tomaron un puñado de barro de sus almacenes y lo pusieron en una hoja limpia. El primer niño tomó la hoja en sus manos, se arrodilló ante el Buda y le dijo, todo el pueblo de nuestra ciudad de barro os da la bienvenida y os ofrece este arroz para vuestro sustento y el de vuestros monjes. Le rogamos lo acepte. El Buda sonrió, le acarició la cabeza y declaró, el arroz que me habéis dado es el más valioso que he recibido de los comerciantes. Lo conservaré siempre. Luego se volvió a su discípulo Ananda y le dijo, Ananda guarda por favor esa ofrenda y cuando volvamos al monasterio la mezclaremos con agua y la emplearemos para revocar las paredes de mi celda. Luego se sentó con los niños y comenzó a contarles historias. Buda y la resignación. Hace muchos años, en los tiempos de Buda, vivía una pobre mujer viuda llamada Kisagotami que tenía un hijo al que adoraba. Un día su hijo enfermó y murió. Y ella, loca de dolor, se negó a enterrarlo y lo llevaba consigo a todas partes, sin hacer caso de las palabras de consuelo y resignación que la gente le dirigía. Se aferró al cuerpo del bebé y no dejaba que nadie se lo quitara. Sujetándolo con toda su fuerza, recorrió la aldea entera, rogando a la gente que le diera una medicina para curarlo. Algunos se burlaban de ella, mientras que otros se asombraban o se quedaban perplejos. Lo único que querría era una medicina que devolviera la vida a su hijo. Por fin, alguien le sugirió que fuera a ver al Buda, quien tenía la fama de estar dotado de toda clase de poderes. Era considerado un gran santo capaz de hacer los mayores milagros y muy posiblemente él podría ayudarle. Con nuevas esperanzas, corrió a buscarlo, la pobre mujer llegó con el cadáver de su hijo ante el maestro, y echándose a sus pies, le rogó entre sollozos que le diera una medicina para su hijo. Buda miró con dulzura a Kisagotami y al difunto hijo que traía en sus brazos. Sí, le dijo, puedo ayudarte, pero para hacer la medicina necesito que me traigas una semilla de mostaza. Fascinada, Kisagotami estaba a punto de correr a buscarla. En cualquier casa de la India había una vasija en la cocina donde se guardaban semillas de mostaza. Pronto tendría la medicina para su hijo. Solo que hay una condición, siguió diciendo Buda, la semilla debe venir de un hogar donde nadie haya muerto. Sin pensarlo más, la viuda llena de esperanzas partió para la ciudad y empezó su búsqueda. Kisagotami anduvo de casa en casa y en todas partes encontró personas que querían ayudarla con la mejor voluntad, pero siempre escuchó la misma historia. Aquí una esposa, allá un marido, un hermano o una hermana, una madre o un padre, un hijo o una hija. No había casa en donde no lamentaran la muerte de algún ser querido. Pocos son los que quedan vivos, muchos son los que se han ido. No reavive nuestros tristes recuerdos. Así le dijeron una y otra vez.
Lentamente Kisagotami se fue dando cuenta que a todos los había visitado la muerte y que ella no era la única que lamentaba una pérdida. Calmada y sobria miró a la criatura que traía en los brazos y terminó por aceptar que la vida había abandonado su cuerpo. Llevó a su hijo al cementerio y se despidió de él por última vez y a continuación regresó a buscar al Buda. Buda le dio la bienvenida y le preguntó si había conseguido la semilla de mostaza. No, respondió ella, pero empiezo a comprender la lección que intentas enseñarme. Mi hijo ya no existe, ha muerto y lo he enterrado junto a su padre. Buda le dijo con gran compasión, ¿creíste que solo tú habías perdido a tu hijo? La ley natural es que todo cambia y nada es permanente entre los seres vivos. Kisagotami le dijo al maestro que quería seguir aprendiendo sobre sus enseñanzas y desde entonces hasta su muerte fue su discípula. La búsqueda de Kisagotami le enseñó que nadie se libra del sufrimiento y la pérdida. Ella no era una excepción. Esa comprensión no eliminó el sufrimiento inevitable que significa toda pérdida, pero redujo el sufrimiento que deriva de luchar y resistirse a aceptar ese hecho. El árbol sin identidad. Había una vez en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos eran felices y estaban satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre árbol tenía un problema. No sabía quién era ni para qué estaba ahí. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrías tener sabrosas manzanas como yo. ¿Ves qué fácil que es?, dijo el manzano mientras le enseñaba al pobre árbol confundido sus jugosas manzanas. No lo escuches, decía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas que son?, decía el rosal al pobre árbol, mientras el rocío caía de los pétalos de sus hermosas rosas. Pero mis naranjas son más sabrosas, añadió el naranjo. Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día a este jardín llegó un búho, la más sabia de todas las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: No te preocupes, tu problema no es tan raro ni grave. Es el mismo problema de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré una solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió. Entonces, cerrando sus ojos y oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo y hogar a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Tienes una misión, ahora cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, así que se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Muy pronto, el árbol llenó todo su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y entonces, y solo entonces, todo el jardín fue completamente feliz y cada quien celebrando a sí mismo. Los tres ancianos. Una historia muy antigua cuenta sobre una mujer que salió de su casa y vio a tres ancianos con largas barbas blancas sentados al frente de su casa. No los reconocía y les dijo: Creo que no los conozco, pero deben de estar hambrientos. Por favor entren y tengan algo de comer. ¿Está el hombre de la casa adentro?, preguntó uno de los ancianos. No, dijo ella, él está afuera. Entonces no podemos entrar, replicaron. Al anochecer, cuando su esposo llegó a casa, le contó lo que había ocurrido. Ve a decirles que estoy en casa e invítalos a entrar, sugirió el esposo. La mujer salió e invitó a los hombres a entrar. Nosotros no entramos a la casa juntos, replicaron los ancianos al mismo tiempo. ¿Por qué?, quiso saber ella. Uno de los ancianos explicó. Su nombre es Riqueza, dijo señalando a uno de sus amigos. Luego, señalando a otro, dijo, él es Éxito y yo soy Amor. Luego agregó, ahora entra a tu casa y conversa con tu esposo a cuál de nosotros quieres en tu casa. La mujer fue y contó a su esposo lo que se había dicho. Su esposo estaba encantado. Qué bonito, expresó él. Ya que este es el caso,
invitemos a la riqueza. Déjalo entrar y que llene nuestra casa de riqueza, dijo el esposo. Su esposa no estaba de acuerdo y le dijo, querido, ¿por qué no invitamos a Éxito? Su nuera, que estaba escuchando desde el otro lado de la casa, saltó con su propia sugerencia. ¿No sería mejor invitar a Amor? Nuestra casa se llenaría de amor. Escuchemos el consejo de nuestra nuera, dijo el esposo. Ve e invita a Amor para que sea nuestro invitado. La mujer salió y les preguntó a los 3 ancianos, ¿quién de ustedes es Amor? Por favor, entre y sea nuestro invitado. Amor se levantó y empezó a caminar hacia la casa. Los otros 2 se levantaron también y lo siguieron. Sorprendida, la señora le preguntó a Riqueza y a Éxito, solo invite a Amor, ¿por qué vienen ustedes también? Los ancianos replicaron juntos, si tú hubieras invitado a la Riqueza o al Éxito, los otros 2 de nosotros nos hubiéramos quedado afuera. Pero como invitaste a Amor, entraremos juntos, pues donde quiera que él vaya, nosotros le acompañamos. Donde quiera que haya amor, también habrá éxito, y con él, la riqueza. Las campanas del templo. Hace mucho tiempo existió un templo que había estado sobre una isla, 2 millas mar adentro. Tenía 1 millar de campanas, grandes y pequeñas campanas labradas por los mejores artesanos del mundo. Cuando soplaba el viento o arreciaba la tormenta, todas las campanas del templo replicaban al unísono, produciendo una sinfonía que deleitaba a cuantos la escuchaban. Pero al cabo de los siglos, la isla se había hundido en el mar y con ella el templo y sus campanas. Una antigua tradición afirmaba que las campanas seguían replicando sin cesar y que cualquiera que escuchara atentamente podría oírlas. Movido por esta tradición, un joven monje recorrió miles de millas decidido a escuchar aquellas campanas. Estuvo sentado durante días en la orilla frente al lugar en el que en otro tiempo se había alzado el templo y escuchó con toda atención. Pero lo único que oía era el ruido de las olas al romper contra la orilla. Hizo todos los esfuerzos posibles por alejar de sí el ruido de las olas con el objetivo de poder oír las campanas. Pero todo fue en vano. El ruido del mar parecía inundar el universo. Persistió en su empeño durante semanas. Cuando le invadió el desaliento, tuvo ocasión de escuchar a los sabios de la aldea, que hablaban con unción de la leyenda de las campanas del templo y de quienes las habían oído y certificaban lo fundado de la leyenda. Su corazón ardía en llamas al escuchar aquellas palabras, para retornar al desaliento cuando, tras nuevas semanas de esfuerzo, no obtuvo ningún resultado. Por fin decidió desistir de su intento. Tal vez él no estaba destinado a ser uno de aquellos seres afortunados a quienes les era dado el regalo de oír las campanas. O tal vez no fuera cierta la leyenda. Regresaría a su templo y reconocería su fracaso. Era su último día en el lugar y decidió acudir una última vez a su observatorio para decir adiós al mar, al cielo, al viento y a los cocoteros. Se tendió en la arena, contemplando el cielo y escuchando el sonido del mar. Aquel día no opuso resistencia a dicho sonido, sino que, por el contrario, se entregó a él y descubrió que el bramido de las olas era un sonido realmente dulce y agradable. Pronto quedó tan absorto en aquel sonido que apenas era consciente de sí mismo. Tan profundo era el silencio que producía en su corazón. Y en medio de aquel silencio lo oyó. El tañido de una campanilla, seguido por el de otra, y otra, y otra. Y enseguida todas y cada una de las 1000 campanas del templo repicaban en una gloriosa armonía y su corazón se vio transportado de asombro y de alegría. Si deseas escuchar las campanas del templo, escucha el sonido del mar. Si deseas ver a Dios, mira atentamente la creación. No lo rechaces, no reflexiones sobre ello. Simplemente mírala. Siempre está a tu vista. Siempre aquí. Siempre ahora. El sembrador de bambú. Un naturalista europeo llegó a un lejano territorio de Oriente para estudiar las plantas y animales de aquellos rincones. Después de cruzar un precioso bosque de pinos, llegó a un claro donde un anciano miraba plácidamente la tierra plana y sin vida. El viajero dominaba varios idiomas de la zona, así que, tras saludar al viejo, empezaron a charlar en japonés. Es curioso que, en una tierra tan fértil, en este terreno no crezca nada, comentó el naturalista tras sentarse a su lado. Eso no es cierto, dijo el viejo. Yo mismo planté las semillas de lo que será un bosquecillo de bambú. Desde entonces me ocupo de abonar y regar la tierra. Pues aún no ha brotado nada. ¿Cuánto hace que plantó las semillas? 7 años, dijo el anciano.
El naturalista miró al anciano con lástima, convencido de que estaba mal de la cabeza. Se despidió con una suave reverencia y prosiguió su camino. Tras mes y medio de exploración, llegó el momento de emprender el viaje de regreso a casa, y lo hizo por los mismos caminos que le habían llevado de forma segura a lo largo de su aventura. Al pasar junto al claro en el bosque antes de los pinares, se sorprendió doblemente. En primer lugar, porque el viejo seguía allí. Pero aún más, porque en el terreno habían crecido unos bosques de altos y esbeltos bambús que escalaban en dirección al cielo. Pero, dijo el naturalista, esto es magia. ¿Cómo ha sucedido? Cuando plantas bambú japonés, explicó el anciano, contento de volver a verle, en los primeros meses no notas nada. De hecho, no brota nada de la semilla durante los primeros 7 años. Por eso el cultivador ignorante puede llegar a pensar que ha comprado semillas muertas. Pero entonces, al llegar el 7º año, en solo 6 semanas el bambú sale de la tierra y crece hasta una altura de 30 metros o más. ¿Y solo tarda 6 semanas en crecer?, preguntó el viajero. No. El bambú dedica 7 años a crear secretamente bajo tierra las raíces, que luego le permitirán sostenerse. Cuando ya está preparado, entonces se desarrolla como lo ves ahora. Esta historia no es apta para impacientes. Al igual que el anciano del cuento no lograría que el bambú creciera antes gritándole que lo haga, en la vida no solo hay que sembrar para cosechar, también hay que saber esperar a que las cosas maduren. Las prisas no son solo malas consejeras, como dice el proverbio, sino que además nos crean muchos problemas. Nos hacen estar nerviosos y enfadarnos más fácilmente con los demás. Buscando soluciones rápidas podemos hacerlo todo mal y estropearlo todo. El impaciente abandona a menudo cuando las cosas están a punto de suceder. Querer forzar el ritmo de los acontecimientos nos hace vivir con ansiedad. Es imposible hacer crecer el rosal tirando de sus hojas. Es mucho mejor detenerse a contemplar cómo día a día va surgiendo y va expresándose la belleza que lleva en sí. ¿Te imaginas que el cultivador de bambú se hubiera levantado un día antes de que empezara el espectáculo? Sería una lástima. Así como un médico necesita estudiar muchos años para poder operar y salvar vidas, para todo lo que queramos lograr debemos trabajar y ser constantes hasta que estemos preparados. Dios y el granjero. Oí una parábola antigua, y debe ser muy antigua porque en aquellos días Dios acostumbraba a vivir en la tierra. Entonces un día un viejo campesino fue a verle y le dijo, mira, tú debes ser Dios, y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender, Dios dijo. ¿Cuál es tu consejo? El granjero dijo, dame un año y deja que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no existiría más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente el campesino pidió lo mejor y solo lo mejor, ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como él quisiera. Este año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo, mira, esta vez tendremos tanto grano que, si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero cuando se recogieron los granos, estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error? Dios le dijo, como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción. Como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente y vacío. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos, son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día, y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Entendiendo este secreto, descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Buda y el río. En un caluroso día de verano, Siddhartha Gautama estaba atravesando un bosque junto a su principal discípulo, Ananda. Sediento, el Buda se dirigió a su acompañante. Ananda, hace algo más de una hora cruzamos un arroyo. Por favor, toma mi cuenco y tráeme un poco de agua.
Me siento muy cansado. El Buda había envejecido. Así lo hizo Ananda, deshizo sus pasos, pero cuando llegó al arroyo acababan de cruzarlo unas carretas tiradas por bueyes que habían removido las hojas muertas y el cieno, enturbiando el agua y convirtiéndola en un lodazal. Esta agua ya no se podía beber, estaba demasiado sucia. Así que Ananda regresó junto a su maestro con el cuenco vacío. Tendrás que esperar un poco, dijo Ananda. Iré por delante. He oído que solo a 4 o 5 kilómetros de aquí hay un gran río. Traeré el agua de allí. Pero Buda insistió. Regresa y tráeme el agua de ese arroyo. Ananda quedó perplejo. No podía entender la insistencia, pero si su maestro lo solicitaba, él como discípulo debía obedecer. Así que volvió a tomar el cuenco en sus manos y se dispuso a iniciar el camino de regreso al arroyo. Y no regreses sin el agua, sigue estando sucia, dijo Buda. No hagas nada, no te metas en el arroyo. Simplemente siéntate en la orilla en silencio y observa. Antes o después el agua volverá a aclararse y entonces podrás llenar el cuenco. Molesto, Ananda volvió hasta allí, descubriendo que su maestro tenía razón. Aunque aún seguía algo turbia, el agua estaba visiblemente más clara. De modo que se sentó en la orilla observando pacientemente el flujo del río. Poco a poco el agua se tornó cristalina. Ananda tomó el cuenco y lo llenó de agua. Y mientras lo hacía, comprendió que había un mensaje en todo esto. Ahora podía comprender. Rebosante de júbilo, Ananda regresó bailando hasta donde estaba Buda, entregándole el cuenco y postrándose a los pies de su maestro para darle las gracias. Soy yo quien debería darte las gracias. Me has traído agua, dijo Buda. Volví enojado al río, contestó Ananda. Pero sentado en la orilla, he visto cómo mi mente se aclaraba, al igual que yo en el agua, al igual que el agua del arroyo. Si hubiera entrado en la corriente, se habría enturbiado de nuevo. Si salta dentro de la mente, genera confusión y empiezan a aparecer problemas. He comprendido que puedo sentarme en la orilla de mi mente, observando todo lo que arrastra, sus hojas muertas, sus dolores, sus heridas, sus deseos. Despreocupado y atento, me sentaré en la orilla y esperaré hasta que se aclare. Por eso, mi maestro, yo te doy las gracias. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.